Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta semana 44, ¿ya? En la que vamos a hacer lo contrario que hacemos todas las semanas. Es decir, vamos a empezar directamente con el análisis de la semana, con el análisis de la cuenta, y luego, si me da tiempo, vamos a hablar un poquito de educación financiera y de unos ejemplos de educación financiera, de por qué es tan importante no solo nuestra educación financiera individual, sino la de la sociedad, ¿no? Porque ciudadanos sin educación financiera toman decisiones que a nosotros nos afectan. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos en nuestra educación financiera, pero sería idílico si todo el mundo lo hiciera, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a hablar si me da tiempo, porque he tenido un fin de semana muy ocupado, de verdad, he estado muy ocupado y casi no me da tiempo a grabar el vídeo. Así que vamos a ir primero con el análisis fundamental de esta semana y con el análisis de M81. ¿Qué ha pasado en las bolsas esta semana? Bueno, después del impacto del día 24 del Brexit, el viernes cayeron las bolsas muchísimo, lo hablábamos la semana pasada. Y yo me esperaba que el lunes, martes siguieran cayendo bastante más. El lunes hubo caídas, pero no muy fuertes. Y luego el resto de la semana ha sido un poco de rebote, ¿no? Ha estado la bolsa como intentando volver a coger ciertos niveles, que obviamente no ha alcanzado, pero volviendo a intentarlo. Entonces la gran pregunta ahora es, vale, después del Brexit, ¿qué? ¿Este es todo el impacto que va a dejar en las bolsas el Brexit? Que no es poco, ¿eh? El que dejó simplemente el día 24 ya es tremendo. ¿Esto es todo el impacto que va a dejar el Brexit en las bolsas, esto que pasó el día 24 y la bajada del lunes? ¿O por el contrario hemos tenido esta semana una semana de rebote y va a continuar la caída de las bolsas en los próximos meses? Bueno, no lo sabemos. Realmente creo que viene una semana muy importante para ver cómo se comporta el mercado. Tenemos esta semana datos macro, pero realmente no nos van a importar mucho porque el Brexit ha sido hace una semana. Y los datos macro que vienen esta semana, pues por ejemplo son datos de empleo americano, datos de ventas minoristas en la eurozona. Son datos que otras veces el mercado sí que les refleja, o más que reflejarles, sí que reacciona ante ellos, pero daros cuenta que esos datos son datos del pasado, son datos, por ejemplo, de las cuántas ventas minoristas ha habido en mayo, cuánto empleo ha habido en mayo. Entonces, no es un dato que pueda hacer que la bolsa reaccione muy bien o muy mal cuando hemos tenido un dato tan inmediato como el del Brexit, ¿no? Así que yo creo que la macro tampoco va a ser excesivamente importante esta semana, aunque a verla hayla. Lo importante que tenemos que ver ahora es ¿en qué situación se encuentran las bolsas? Bueno, pues primero han subido las primas de riesgo de prácticamente todos los países. Y segundo, los beneficios empresariales ha bajado su expectativa en prácticamente todas las empresas. Por lo tanto, las bolsas lo deberían notar. Por otro lado, las propias empresas, sobre todo mucho los bancos, yo creo que han tenido mucho que ver en este rebote. Está habiendo una inyección de capital fuerte para que no se hunda el mercado más. Entonces, como os digo, creo que va a ser una semana importante para ver si el mercado, aunque sea, se mantiene lateral, digamos, y en caso de que tuviéramos esa lateralidad, ya sería una buena noticia para los índices. Por lo contrario, si bajan, pues será que el Brexit todavía tiene más consecuencias. Obviamente, cuando hablo de esto, hablo de índices mundiales, índices en general, porque lo que sí que es cierto es que a Reino Unido sí que el Brexit le va a seguir afectando. Y por otro lado, hasta noviembre, que es cuando tenemos las elecciones americanas, no hay ninguna otra noticia importante, así que aunque ahora las bolsas se pongan un poco laterales o suban o hagan lo que hagan, podemos tener un verano en el que poco a poco se siga reflejando ese mal resultado que al final es el Brexit, tanto para el Reino Unido como para la eurozona. Mal resultado económico para ambas partes. Ya no hablo de lo que uno pueda pensar políticamente o personalmente, ¿no? Así que vamos a ir a Demo 81 con esto y vamos a ver qué han hecho nuestros inversores esta semana. Vamos a la antigua web trader, nos logueamos y lo primero que hacemos cada semana, pues vamos a ver nuestro saldo. Bien, tenemos 102.514.13. Creo que tenemos más que la semana pasada. Vamos a verlo enseguida. Vamos a mirar los últimos 7 días. Lo ordenamos, como siempre, por beneficio. Vale, y esta semana hemos ganado 2.300.24. No está nada mal, ¿eh?
Liderando la semana de nuevo Herrero Hogar. Vaya performance que está teniendo este chico las últimas semanas. Tremenda, tremenda. DJ se ha recuperado bastante, 765,22. Kires 177, Yarot 30. Y han cerrado en rojo Smart and Social, nada, muy poquito, $5 y 55, $120. Semana excelente, $2.300 una semana y la semana del Brexit también haberla sacado con beneficios, estamos muy bien. Beneficio neto sigue siendo alto, vamos a ver por qué. Por Kirex. Hala, ya está. Hasta la próxima semana. No, en serio. Vamos a ver cómo se han comportado. Ahora mismo vemos que tenemos a muchos con operaciones cerradas. El que metimos la semana pasada, Bank Escandinavia, no ha cerrado ninguna operación aún. Ahora mismo está en pérdidas. Tiene abiertas varias operaciones, una bastante en verde y las otras en rojo, pero bueno, vemos que se apalanca poco y que no expone demasiado, ¿no? O sea, que lo que esperábamos de una persona de perfil de riesgo bajo. DJs parece que lo ha arreglado, El Relogar ahora mismo está perdiendo, pero a mitad de la semana pasada le vi perdiendo y luego fijaros cómo acabó la semana. Yaroz prácticamente ni ganar ni perder, perdiendo $100 un poquito. Y la tónica de las últimas semanas, Kirex. Kirex con su burrería en el euro dólar, ¿no? En comprar, vender, ahora está vendiendo, antes estaba comprando. Y al final, con lo que os digo siempre, 61 días con operaciones abiertas, ¿no? O sea, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, porque estas operaciones, como os digo, están generando cargos. Y mientras uno está con operaciones de menos 300, menos 400, intentando arreglarlo, abriendo a la contra en ese mismo par y encima tampoco la está saliendo muy bien porque realmente ha recogido ciento y pico dólares esta semana, pues a lo tonto son 2 meses perdidos, ¿eh? No para nosotros, sino para Kirex, ¿eh? Es por lo que hablo yo tantas veces de saber cerrar a tiempo una operación. O sea, no tiene ningún sentido tener operaciones abiertas perdiendo 400, 500 pips. Pero bueno, como dije en su día y está grabado, si fuera una cuenta real yo ya la habría quitado hace tiempo, pero quiero ver cómo sale de esta y de momento lleva 2 meses en los que no puede salir de ello, ¿no? El dólar actualmente está a 1,1134, más o menos como se quedó después del Brexit. Esta semana está otra vez bajando mucho, luego volvió a subir. Bueno, se ha seguido volátil. La tendencia a la larga no lo sé. La mayoría de la gente piensa que va a seguir bajando. Es el sentimiento más generalizado. Aunque si tú aquí miras sentimiento del mercado, 50% venta, 50% compra. Yo realmente esto del sentimiento del mercado no le suelo hacer mucho caso. Pero en otras páginas más expertas en las que se ve el sentimiento del mercado, de los expertos y demás, sí que se habla más de que puede ir a la baja. En cualquier caso, vaya a la baja o vaya arriba, la va a llevar tiempo a quieres arreglar esto si es que lo arregla. Así que un poco día de la marmota esta semana porque es más de lo mismo, es decir, algunos inversores mejor, otros inversores peor, y Kirex con su lío personal, ¿no? Perdiendo aquí casi $3.000, lo que os decía, 3.360 de pérdida neta y casi 3.000 son de Kirex, ¿no? Lo demás, la cuenta está muy, muy saneada. Por lo tanto, esta semana que viene vamos a dejar los mismos traders, vamos a dejarles a todos trabajando y vamos a seguir de cerca el culebrón Kirex. Bien, sí que voy a tener tiempo al final para hablaros sobre lo que os decía al principio de la educación financiera, no solo personal, sino colectiva, porque es tan importante, pero antes dejadme, por favor, que dé la enhorabuena personalmente a Claudio, un miembro de mi equipo, que creo que por fin ha encontrado su estrategia para operar. Es una persona que opera él solo, ha estado mucho tiempo copiando, siempre le ha gustado operar, lleva el trading en las venas, realmente, pero era una persona muy impulsiva y ha dado un paso de gigante esta semana. Ha dado un paso de gigante, está teniendo unas rentabilidades excelentes y una operativa fantástica. Y espero que la mantenga por mucho tiempo, porque estoy convencido al 100% que es una persona que de aquí a corto o medio plazo, si mantiene esta estrategia, esta forma de operar y es estricto, es una persona que va a poder vivir del trading. Algo que poca gente puede decir. Siempre digo, operar no es fácil. Y no es porque los mercados sean muy difíciles, no es porque el análisis técnico sea muy difícil, el análisis fundamental es por nosotros. Es porque somos personas emocionales, todos, y porque las dos cosas que más cuestan son llevar una correcta gestión del capital y controlar nuestras emociones. Y poca gente llega a hacer eso. Y creo que Claudio, por fin,
creo que ha encontrado su forma de hacerlo. Así que felicidades para ti y felicidades a todo mi grupo y sobre todo a Sergio de Argentina, que ha tenido una idea excelente, ya os comentaré en otro vídeo, pero decidme, ¿cuántos traders podéis analizar vosotros? Si vosotros os dedicáis a copiar, que es lo que yo siempre recomiendo, el caso de Claudio es un caso distinto, hay gente que le gusta operar, pero para ello hay que tener tiempo, dedicación, muchísimas ganas y saber que te la puedes pegar una y otra vez y sobre todo ser muy estricto, ¿no? Pero aquí hablamos de copiar, que es lo que hace la mayoría de la gente de mi grupo, es por lo que hablamos de toro y es por lo que cualquier persona sin conocimientos financieros puede llegar a ganar dinero en Forex sin tener ni idea de ello. Es básicamente por eso, por que podemos copiar a otros traders, obviamente con una asesoría que tenemos dentro de nuestro grupo, ¿no? Pero Sergio, de que os hablaba de Argentina, tiene una idea excelente, porque yo os digo, ¿cuántos traders puedes estar siguiendo tú y ver su rendimiento? 10, 20, 30, 40, como mucho. Vale, pues os anticipo que en nuestro grupo, a partir de ahora, vamos a poder estar siguiendo a unos 1000 traders y saber perfectamente qué hacen esas 1000 personas. O sea, que para que veáis lo que hace el trabajo en equipo. Es verdaderamente una pasada. Y desde luego no vas a encontrar a los mismos traders tú solo, ni aunque te pases todo el día delante de la pantalla, que un grupo en el que ahora mismo se pueden estar analizando 1000 traders distintos, ¿no? Dentro de los que hay en eToro, que pueden ser 5 millones. Dicho esto, tengo 3 imágenes para vosotros, 3 imágenes que dicen muchísimo sobre la educación financiera. Y vamos a aprovechar el Brexit para hablar de esta educación financiera. Primera imagen. Esto es un resultado del Brexit y pone arriba Residents with Higher Education. Esto significa personas con más educación, con más estudios. Remain significa quedarse, leave significa salir. Pues vemos que a más educación, la gente que votó en el Brexit con más educación votaba por quedarse. Y la gente que tenía menos educación votaba por salir. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver la educación? Al fin y al cabo, mi voto vale igual, sea más listo o sea más torpe, o haya estudiado más o haya estudiado menos. Sí, valdrá lo mismo, pero no es un voto igual de meditado y no es un voto que sepa realmente las consecuencias que conlleva el resultado al que estás votando. Porque es que fijaros cómo somos los seres humanos. Estas son las 5 búsquedas en Google más hechas por los británicos el día después del Brexit, o sea, tras saber los resultados. Están en inglés, pero es muy fácil. O sea, la primera es, ¿qué significa dejar la Unión Europea? La segunda es, ¿qué es la Unión Europea? La tercera, ¿qué países están en la Unión Europea? La cuarta, ¿qué pasará ahora que hemos dejado la Unión Europea? Y la quinta, ¿cuántos países están en la Unión Europea? Estas 5 preguntas son las más buscadas por los británicos el día después del Brexit. Después de haber votado. O sea, sale Brexit, es decir, Reino Unido se va de la Unión Europea. Y de repente la gente dice, coño, que a lo mejor hemos votado mal. Y vuelvo a decir que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Es una decisión soberana. Ha votado más del 70% de la población. Parece fenomenal que hagan lo que quieran. Es un referéndum. Y al fin y al cabo en eso consiste la democracia, ¿no? Pero ¿os parece normal que la gente haga todas estas búsquedas el día después de votar? ¿No han tenido tiempo durante meses para buscar esto y tener una opinión más fundada sobre qué votar y qué consecuencias hay de quedarse en la Unión Europea o qué consecuencias hay de salir? ¿Os dais cuenta cómo la educación financiera individual es importantísima, pero la colectiva también? Y aquí es donde os decía que obviamente que tú estés educado financieramente depende exclusivamente de ti, de tu curiosidad, de que tengas ganas y de que lo busques, que busques a alguien que te guíe o que busques por internet, que tengas interés en ello. No puedes obligar a otras personas a que lo hagan, pero al final se sabe que países con mejor formación eligen mejor a sus representantes, eligen mejor en sus referéndums, etcétera, etcétera. Porque no hay nada peor que gente desinformada. Porque la gente desinformada es muy manipulable. Es muy manipulable. Fijaros si es manipulable la gente que tiene menos educación, o menos educación financiera, o que menos se preocupa por buscar las cosas como son. Que al final es gente mucho más propensa a creerse
todos los populismos. Lo que vea en un eslogan electoral ya se lo cree. Lo que vea en un titular se lo cree. Sin buscar en el fondo de la noticia qué hay detrás, ¿no? Y os pongo esta imagen porque es una imagen que llevaban muchos autobuses británicos durante la campaña. Y esta imagen estaba pagada obviamente por el partido que más abogaba a favor del Brexit. Y uno podía leer en los autobuses británicos: enviamos 350 millones de libras a la Unión Europea cada semana. Metamos ese dinero en nuestro NHS. NHS es el sistema de salud británico. Y al final ponía: vota por salir, ¿eh? Tomemos el control de nuevo. Claro, una persona ve esto y dice que un británico, y dice que estamos enviando a la semana 350 millones de libras a Europa. Y aquí nos está diciendo una persona que si saliéramos de la Unión Europea, esos 350 millones de libras les podría meter en la sanidad pública. Fantástico, dejemos la Unión Europea y esos 350 millones de libras cada semana al sistema sanitario, y todos con el mejor sistema sanitario del mundo completamente gratis. Vale, pues les han mentido a todos, ¿eh? Les han mentido a todos. No hacía ni 24 horas que salió el resultado de que el Brexit había ganado, que cuando entrevistaron en una cadena pública británica al líder del partido que, como os digo, más defendía el Brexit y que había estado haciendo estas afirmaciones, pues en esa entrevista le estaban haciendo, era una entrevista bastante floja, y una periodista le dijo: oiga, ahora que hemos salido de la Unión Europea, entonces sí que vamos a meter los 350 millones de libras al NHS, ¿no? Dijo: bueno, no, no es realmente así, eso la gente lo ha entendido mal, ¿eh? O sea, la promesa en las elecciones, en la campaña electoral, es: Europa nos está robando dinero que podríamos estar metiendo en nuestro sistema de salud. Y realmente no pasan ni 24 horas de que gane el Brexit y ya su máximo representante está diciendo que, bueno, que realmente esto no se va a poder hacer, lo de meter los 350 millones de libras en el NHS. ¿Y por qué no se va a poder hacer? Porque a la gente no le cuentan todo. O sea, un titular puede causar mucho impacto, ¿eh? Pero si no vas detrás de la noticia y miras, o sea, si tú eres británico y lees esto, puedes decir: Dios mío, Europa nos roba, voto a salir. O si eres una persona más reflexiva y más educada y que sabes que este tipo de publicidades o de populismos solo quieren tu voto y nada más, a lo mejor te informas y dices: a ver cuánto le mandamos a la Unión Europea y para qué se lo mandamos y por qué le mandamos ese dinero. Y ahí descubrirías que sí, que es cierto, cada semana Reino Unido estaba enviando 350 millones de libras a la Unión Europea. Pero también es cierto que por cada libra que mandan, al final de año, estaban recibiendo libra y media. O sea que les está saliendo rentable, es un pedazo de negocio, ¿eh? Es decir, Reino Unido recibía de la Unión Europea mucho más dinero del que daba, ¿eh? Pero eso no interesa en un titular así. Por eso al final las personas con menos estudios, las personas más mayores, 65, 70 años en adelante, son las que más han votado por Brexit. Y las personas más informadas, mejor informadas, las personas con mejor formación, son las que no caen en estos populismos, las que saben que de verdad las cosas no son o blancas o negras nunca. Y en el caso de las personas jóvenes, que son las que han votado en su mayoría por quedarse en la Unión Europea, al fin y al cabo son las que van a tener que vivir con estas consecuencias. Porque puede sonar crudo decirlo, pero si el voto de una persona de 70 años vale lo mismo que el de una persona de 18. Pero las consecuencias que traiga este Brexit o cualquier otra votación que haya, en tu país mismamente, seas del país que seas, cualquier decisión política, como digo, vale igual tu voto si tienes 18 años que el de una persona de 70, pero a la persona de 70 le queda una esperanza de vida de 10 años, como mucho. Puede vivir luego 30, ¿vale? Pero digo de media, aunque suene duro. Y a la persona de 18 años le queda una esperanza de vida de más de 60 años. Entonces los que tienen que vivir con las consecuencias del voto de personas que no están bien informadas, al final son las personas más jóvenes que precisamente han votado en contra de esto, ¿no? Es un ejemplo, pero como este ejemplo hay miles, podéis verles en vuestros propios países, en vuestras propias instituciones, y veréis que al final
la gente que más se deja arrastrar por los populismos, la gente que en más estafas cae en Internet, por ejemplo, como el vídeo que hice del robot binario y demás, al final es la gente menos informada o la gente eh, que se queda solo con el titular, que es más propensa a los populismos y menos propensa a la búsqueda, la curiosidad y las ganas de saber, que eso no hay que perderlo nunca. Así que con esto me despido por esta semana, amigos. Como siempre digo, invertid en vosotros mismos porque es la mejor forma de que sepáis cómo funcionan no solo las finanzas, sino cómo funciona la política, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona el mundo en general. Y si tenéis esa formación vais a estar en una ventaja tremenda sobre el resto de la población, aunque muchas veces ese resto de la población te arrastre a ti por estar en cierta zona geográfica o lo que sea, a tener un gobierno o una decisión que no quieres, ¿no? Pero bueno, si tú tienes formación vas a saber desenvolverte, sea cual sea el gobierno que haya, sea cual sea lo que vote la gente en cualquier momento, con una buena formación financiera tú vas a poder generar ingresos pasivos de diferentes formas, ¿no? Y uno de ellos, como siempre digo, es la inversión, que por cierto, y antes de que se me olvide, no me aguanto, pero bueno, no es que no me aguante, o sea, es que realmente os va a servir a todos. No me escribáis diciendo que queréis invertir $100 para probar. Invertir $100 en eToro es como ir a un casino en el que la apuesta mínima sean $5 e ir con 10, ¿m? O sea, o con los propios 5. O sea, te estás jugando toda una carta, no tiene ningún sentido. Nosotros en el grupo trabajamos en serio, trabajamos en dinero real y todo lo que no sea invertir un mínimo de $500 en adelante, no te estás tomando tu propia inversión en serio, ¿eh? Porque si tú pones 500 o pones 1000 o pones $5000, no me estás pagando a mí, no estás pagando a eToro, estás poniendo un dinero a trabajar. Cuanto más dinero pongas a trabajar, más dinero ganarás, ¿m? O perderás. Pero para eso vamos a minimizar el riesgo, ¿ok? Venga chicos y chicas, que me seguís menos, pero bueno, chicos, chicas, un saludo, que tengáis excelente semana. Al final, como siempre, me acabo extendiendo. Para los que me veis en YouTube, excelente mañana, tarde, noche. Cuidaos, paz.